Hola, mi nombre es Ismael Valladares. Soy integrante del grupo número 2 de la clase de procesos de manufactura 2. A nosotros nos corresponde hablar sobre manufactura asistida por computadora. Nosotros pues nos podemos preguntar qué es la manufactura asistida por computadora o qué es CAM según sus siglas. Como ya mencionamos, CAM es un término de tecnología que trata de automatizar de manera separada una parte del ciclo productivo, específicamente la planificación, gestión y control de las operaciones de fabricación. También esto viene surgiendo desde los años 70 en los ámbitos de automoción y aviación y se diferencia entre dos categorías, que es CAD y CAM, que CAD más adelante lo vamos a desglosar de una manera más específica, y CAM, que es lo que estamos hablando ahorita, las cuales son sus siglas en inglés, significan diseño asistido por ordenador y fabricación asistido por computadora. Como nosotros vemos en las imágenes, son las primeras computadoras con ese tipo de interfaz, que el cual lo vamos a mencionar también más adelante de manera más específica. Y hablando de interfaz, o sea, pues nosotros para poder hacer uso de los sistemas informáticos, los cuales contienen una interfaz que permite la comunicación con los recursos de producción. Sobre este particular, hay que mencionar la existencia de dos tipos de interfaces, los cuales son interfaz directo e interfaz indirecto. El interfaz directo es en donde el operador está haciendo, podría decirse, participación en la elaboración de la pieza. Ya puede ser mediante la computadora y mediante el uso de las máquinas o el torno o de las otras máquinas que las cuales son usadas para la elaboración de dicho producto, dicha herramienta o pieza. Y la otra es la interfaz indirecto. Aquí ya es diferente. Aquí el operador no hace juego con las máquinas, sino que él solo se encarga de elaborar la pieza y ese es su trabajo. Esa es su chamba, como decimos nosotros. De ahí se le pasa al otro operario que es el que está usando la máquina. Entonces existen las dos diferencias. Ahora, ¿qué podríamos decir que es CAD? Que CAD es diseño asistido por ordenador. El diseño asistido por ordenador CAD consiste en el uso de programas de ordenador para crear, modificar, analizar y documentar representaciones gráficas bidimensionales o tridimensionales de objetos físicos como una alternativa a los borradores manuales y a los prototipos de producción. El CAD se utiliza mucho en los efectos especiales en los medios y en animación por ordenador, así como en el diseño industrial y de productos. Entonces, nosotros si nos ponemos a pensar dónde, o sea, dónde hace su función el CAD. Por ejemplo, si vemos en el empaque de culata que está haciendo, ellos diseñan el empaque y, y lo pasan a la industria o a los operarios que estén trabajando en las máquinas. Asimismo pueden hacer otros tipos de repuestos o no solo empaques de culata, sino que pueden ser empaques de escape, etcétera. Hay diversos tipos de repuestos que son fabricados por este tipo de diseño asistido por ordenador. Ahora nosotros vamos a hablar sobre sus características. Y tenemos que una de ellas conlleva el empleo de computadoras para ayudar en el proceso de manufactura de productos. Es lo que hemos estado mencionando, que esto facilita al momento de elaborar, puede ser la herramienta o el repuesto más pequeño. Gracias a estos programas se ha podido facilitar la manera de elaborarlos para evitar tantos estrés, tanto dolor de cabeza y enojo que puede existir a elaborar una pieza tan pequeña. Otro es brinda la herramienta para complementar la geometría requerida para la fabricación de la pieza.
puede ser su, el, entre más pequeño sea, a veces hay orificios que son bastante diminutos, entonces que es difícil, o sea, de uno pues, poder hacerlo, cranearlos. Entonces, gracias a estos software, eh, se ha facilitado eso en la fabricación de la pieza sin importar la geometría. Y gracias a esto es que podría decirse que la industria, la ingeniería ha avanzado bastante. Y por último, genera el código para la máquina de control numérico computarizado. Ya este software trae su función de establecer qué tipo de herramienta, de máquina o con qué tanto firmeza se puede hacer la pieza o el producto. Vamos a hablar sobre las etapas. Hay cuatro etapas, que es la planificación de procesos, mecanizado de piezas, inspección y ensamblaje. En la planificación de procesos, esto incluye la planificación, como lo dice, ¿va? De la producción, el análisis de costo y la adquisición de herramientas y materia prima. En el mecanizado de la pieza implica la programación de control numérico. En la inspección se refiere a la realización de pruebas de control de calidad. Y en el ensamblaje requiere de la simulación y programas de robots. Y por último vamos a hablar sobre sus ventajas. Una de sus ventajas es que simplifica, optimiza y eleva la calidad del proceso de manufactura. La otra facilita el planteamiento de alternativas para la mejora de las tareas asociadas al proceso productivo. Y la última ventaja contribuye con la creación y optimización de los programas de control numérico, eliminando la necesidad de realizar pruebas en máquinas. Bien, continuando con lo que es la manufactura asistida por computadora, vamos a hablar sobre los diferentes aspectos que relacionan esto, ¿no? Primeramente, permite el modelado de procesos y sistemas de manufactura, recopilando datos para poder ser utilizados en ocasiones determinadas. Es decir, diseñar un sistema, diseñar un componente mecánico, un elemento mecánico, una máquina en sí o una unidad y posteriormente simular para ver cómo, cómo se va a comportar en el entorno y planear el proceso, ¿no? O sea, ver mediante una hoja de flujo o mediante una base de datos, mediante una calendarización en sí, cómo, qué actividades se van a llevar a cabo para el producto o el proceso, ¿no? Esos son los tres aspectos que toman: el diseño, la simulación de procesos y en la planeación del mismo. Y vamos a hablar un poquito de cada cosa. Primeramente, la manufactura asistida por computadora nos lleva a la parte del diseño, donde pues primordialmente se utilizan sistemas o softwares CAD-CAM que lo engloba todo esto, ¿no? O sea, nos engloba un modelado geométrico preciso del elemento, preciso de la unidad. También incluye técnicas de integración, conceptos de fabricación usados también con precisión, interfaz usuario-máquina, comunicaciones, métodos numéricos, al final de cuentas base de datos y una visualización de lo que estamos ejecutando. Usos más comunes en el CAD, pues suprime la distinción entre planos originales y copias, claro, esto mediante la misma codificación que incluye estos sistemas, estos softwares, incrementa la uniformidad de planos, permite obtener animaciones y simulaciones para realizar análisis cinemáticos, permite crear un modelo 3D que pueda ser visto desde cualquier lado, una visualización completa del mismo, ¿no? Eh, los datos pueden ser trasladados a otros programas para obtener presentaciones, informes y cálculos, y esto tomándolo de la mano con la estadística, ¿no? A final de cuentas nos va a permitir ver comportamientos, generar gráficos de cómo se comporta
los materiales a cierta temperatura, a cierta velocidad, con qué velocidad de corte, etcétera, y pues así ahorrarnos problemas futuros. Planeación de procesos asistidos por computadora. En este caso tenemos la hoja de ruta, que esto ya incluye la parte como más de base de datos con una hoja completa con la información bueno, en este caso ¿no? como de la empresa, el producto, de todo lo que se está utilizando, de todo el material que se lleva a cabo, a las velocidades a que se lleva, al tiempo que toma, la actividad que se ejecuta, el tipo de herramienta a utilizar, todo esto para llevar un orden con esta herramienta, ¿no? Que al final es un sistema que puede ser llamado ¿no? sistema CAP justamente, eh, y que nos permite un mejor orden, ¿no? Ahora vamos a hablar de las simulaciones asistidas por computadora, que aquí puedo utilizar programas, por ejemplo, como Flexim, el mismo SolidWorks nos permite esto también. eh, Ver cómo se comporta el material y hay unos, por supuesto, mucho más sofisticados que nos permiten ver cómo se comporta un material eh, bajo cierto esfuerzo, bajo cierta temperatura, bajo cierta velocidad. Y pues justamente eso, ¿no? O sea, un modelado de operación específica que puede mostrar la viabilidad de un proceso o optimizar dicho proceso para mejorar su desempeño. Y el modelado de múltiples procesos, que su finalidad es ayudar a los planeadores de procesos y diseñadores de plantas en la disposición de la maquinaria. Es un concepto que busca, por supuesto, aprovechar las similitudes de diseño y procesamiento entre las partes a producir. Y pues aquí tenemos diferentes ejemplos de simuladores, de procesos vistos de forma macro y de forma más individual. Por ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos la simulación de un operador. Esto se puede sacar en general mediante promediando la velocidad de cada uno, también su estatura y demás, para que, por ejemplo, en la siguiente imagen, en la que está superior derecha, podemos ver, por ejemplo, los desplazamientos de operadores del punto A al punto B. Y así, por ejemplo, ya basándonos eh, en la mejora de un proceso, por ejemplo, si necesita, en vez de llevarlo de forma física, es de decir, bueno, vamos a comprar, vamos a adquirir una cinta transportadora más grande, más sofisticada, o vamos a conseguir más bastidores, por ejemplo, hacer crecer la bodega, toda esa parte, antes de llevarla a un plano físico, un plano material, se hacen estos simuladores, o sea, hacen estas simulaciones, mejor dicho, para saber cómo se puede mejorar sin hacer el gasto antes, ¿no? Entonces también tenemos simulaciones, por ejemplo, la carrera de los pistones, solo un ejemplo para que podamos ver, por ejemplo, las velocidades a las que se someten, ¿no? O ver los comportamientos y así tomar decisiones. También tenemos simulación, por ejemplo, de cilindrado, donde pues nos permite ver cómo nos queda una pieza, por ejemplo, a cierta velocidad de avance, o ver simplemente producto final de la pieza, no sea así. Eh, Haciéndolo así, haciéndolo mediante simulación o simplemente como parte principal para llevarlo a un plano material, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en el centro la visualización mediante programación, un brazo robótico de, que trate con carga y descarga en una máquina CNC. O sea, todas estas son simulaciones que se pueden hacer para mejorar el proceso sin tener que llevarlo a un plano material. Esa es su función principal. Eh, Esto no está incluido específicamente en nuestro capítulo, pero nos pareció interesante añadirlo porque se relaciona un poco con la continuidad de la exposición y son las células de trabajo, que es una unidad de trabajo simplemente que se ubica de manera lógica y estratégica, utilizada para la fabricación de un producto determinado o gama de productos similares, ¿no?
va a tener como ventaja optimizar el espacio, es decir, no van a haber espacios ocupados por maquinaria que no se necesita. Va a haber una mejor funcionalidad, es decir, todo debido a este orden va a tener armonía, ¿no? O sea, va a tener lógica de lo que se está llevando. Eh, por ejemplo, estar trabajando con material, por ejemplo, en secado, en limpieza, que no esté estorbando con una unidad, por ejemplo, que esté generando piezas. Entonces, que estén en diferentes unidades de forma lógica y esto a la vez se aprovecha el recurso humano, no se va a estar gente chocando una con otra, que también puede provocar accidentes. Por ejemplo, si está en una célula, una unidad de trabajo donde trabaje con materiales sometidos a altas temperaturas, estarlo desplazando y pasar, por ejemplo, donde estén personas que estén en otra actividad, por ejemplo, que estén, no sé, en controles de dureza, puede generar problemas esto, ¿no? A la vez ayuda en la disminución de transportación, manipulación y por supuesto inspecciones repetidas y por lo general innecesarias. Este orden es muy parecido al que hay en los laboratorios de la universidad, el ejemplo de un proceso en U, donde hay un orden lógico de máquina a máquina, ¿no? Pasos para el diseño de esta célula: seleccionar el producto mediante familias y productos compatibles. Esto se va a ver después en la tecnología em, de grupos, diseñar el proceso, diseñar la infraestructura y un diseño de célula de trabajo. Esto ya con un software CAD. Entonces, todo esto, si se fijan, tiene un orden lógico con lo anteriormente mencionado, ¿no? De los sistemas CAD y los simuladores. Puede ser utilizado para lo que son las células de trabajo. Y la tecnología de grupos, que es pues la organización de productos mediante ciertas similitudes como su geometría, material de proceso de fabricación o estándares de calidad. Ventajas que nos muestra esto es que hace posible estandarizar el diseño de las partes y minimizar duplicados de diseño. Se estandarizan y calendarizan con las demás eficiencias los planes de procesos. Los datos se reflejan en la experiencia del diseñador y el planeador de procesos de manufactura. Y todo esto almacenado en bases de datos. Consideraciones importantes es que, por ejemplo, mostramos aquí un accesorio de tubería conocido como codo. Y que uno hecho de latón, otro hecho de PVC. No está claro, por supuesto, escala, pero asumimos que tienen la misma geometría. Sin embargo, no pertenecen a la misma familia porque, a pesar de su geometría, no están hechos del mismo material. Y al no estar hechos de materiales, del mismo material y que también no pueden tener la misma producción, incluso las mismas holguras, todo eso, entonces no pertenecen a la misma familia en sí. Entonces hay que cuidar un poco esa parte porque si los consideramos todos en la misma familia, puede ser de que nuestra agrupación no sea la idónea. Debería ser en sí del mismo material. Entonces, para considerar eso, la clasificación por atributos de diseño, por rasgos geométricos, como se mencionó, misma geometría, pero no mismo material. Entonces va a depender de la situación o de la necesidad, mejor dicho, desde la producción hasta el almacenamiento. Atributos de manufactura utilizan las similitudes de los métodos y la secuencia de las operaciones de manufactura realizados en la parte, que es lo que mencioné. Se recomienda que tengan el mismo procedimiento para hacer para su producción. Codificación de las partes se basa en el sistema propio de codificación de una compañía o de diversos sistemas de clasificación y codificación disponibles comercialmente, ¿no? Para tener un mejor orden y, y así poder clasificarlo mucho mejor. O sea, y lo vemos por ejemplo en los rodamientos que tienen su respectiva nomenclatura para que se lleve en orden y a la vez al momento de buscarlos en una base de datos o de producirlos haya mejor orden en la producción. Vamos a estudiar un caso, la generación de tecnología para un tornillo, donde vamos a mezclar todos estos conceptos que se han estado mencionando. Dice que a través del análisis se va a ilustrar las potencialidades de dicha herramienta o de una herramienta que vamos a utilizar o que se va a visualizar. Eh,
para la manufactura de una familia de elementos roscados, específicamente tornillos hexagonales. Vamos a tener una tabla que muestra los valores de las dimensiones normalizadas correspondientes a cada variable geométrica del diseño de los tornillos y vamos a tener un algoritmo de generación de tecnología de maquinado mediante tecnología de grupo justamente. Entonces vamos a ver de dónde se inicia. No vamos a hablar primero de la descripción de la pieza. Vamos a ver si existe la pieza o no primeramente. Si no existe una descripción de la pieza, pues se selecciona la familia y la declaración de los valores de los valores a variables. Si existe la familia o no, si existe, se elabora la tecnología de fabricación específica y termina el proceso. Si no, se crea una familia de piezas, se almacena en una base de datos eh, mediante un ordenamiento lógico de la herramienta y utillaje tecnológico. Luego vamos a utilizar un software que ya complementa casi todo lo que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el área 1 tenemos la información sobre las piezas por código, planos, sus dimensiones, etcétera, mediante un software como puede ser SolidWorks, em, para que sí se tenga una mejor visualización de la pieza con simulación eh, para poder ver su comportamiento y dimensiones. Tenemos la información del modelo de la carta de ruta tecnológica. Esto ya es en el área número 2, donde vamos a ver los procesos que tiene a cabo eh, o las operaciones tecnológicas para poder elaborar el material o elaborar el tornillo en este caso. Es lo mismo, ¿no? Como la hoja de flujo, eh, nos va a hablar de especificaciones como el código, el tipo de material, el tipo de producto, eh, la masa de la pieza, etcétera, ¿no? Y el área número 3 nos proporciona información del modelo de carta de operación tecnológica. Es decir, paso a paso, qué es lo que se va a ejecutar para poder tener a cabo esta pieza. Y mediante lo que es la agrupación, o sea, se agrupan mediante el código, se tiene una simulación del producto y demás, y se tiene todo almacenado. Esto es en sí lo que produce el tener estas herramientas que pues son es, asistencia por computadora, ¿no? En la manufactura. Por último, nuestra ficha bibliográfica, libros como el de Norton, como el de Manufactura, Ingeniería y Tecnología.